¿Te has preguntado alguna vez si estás entendiendo correctamente el verdadero propósito del diezmo según la Biblia? Para muchos, dar el diezmo es solo un acto rutinario, una obligación religiosa que se cumple sin mayor reflexión. Pero déjame decirte algo, amigo mío. La palabra de Dios nos invita a verlo como algo mucho más profundo, algo que tiene el poder de sacudir los cimientos de tu vida espiritual en Malaquías 3:10. Dios mismo nos lanza un desafío que no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Nos dice: traigan íntegro el diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no solo habla de provisión material, no se trata de una fórmula mágica para la riqueza, se trata de una promesa espiritual, de una llave que abre puertas a una intimidad con Dios, que muchos aún no han descubierto hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Revelaremos lo que realmente significa diezmar y cómo este acto de fe radical puede transformar por completo, ¿no? Solo tus finanzas, sino tu relación con el Creador del universo. Estás listo para abrir tu corazón y conocer lo que Él quiere enseñarte sobre este principio divino. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en lo que realmente significa dar el diezmo? Para muchos es un acto que se realiza sin cuestionar, una acción rutinaria dentro de la vida cristiana, un deber que se cumple semana tras semana, pero la realidad es que detrás del diezmo hay un secreto oculto, una verdad espiritual profunda que no todos han descubierto, una verdad que puede liberarte de la ansiedad y el miedo para siempre cuando comprendemos este principio no desde la perspectiva del hombre, sino desde la perspectiva de Dios. No solo cambia nuestra visión sobre las finanzas, sino que transforma radicalmente nuestra relación con Él. Malaquías 3:10 nos invita a probar a Dios. Como en ninguna otra área, traigan íntegro el diezmo al tesoro del templo. Y pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos desafiara de esta manera tan directa? ¿Qué hay detrás de este acto de fe que abre las puertas a su provisión sobrenatural y a su propósito divino en tu vida desde los tiempos de Abraham? El patriarca de la fe, el diezmo, ha sido mucho más que un mandato, es un reflejo del corazón de un creyente que reconoce la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. En Génesis 14 vemos a Abraham regresando victorioso después de una batalla épica para rescatar a su sobrino Lot y derrotar a los reyes que lo habían capturado. En ese momento de triunfo en la cúspide de su poder terrenal, se encontró con un personaje misterioso y poderoso, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo y le recordó que su victoria no venía de su propia fuerza, sino de la mano de Dios. En respuesta, Abraham entregó el diezmo de todo lo que había ganado, no como un deber, no como una obligación, sino como un acto espontáneo de gratitud y reconocimiento. Este acto simbólico marcó el inicio de una práctica que sigue resonando con un poder inmenso hasta nuestros días. El diezmo no es solo dar una porción de tu dinero, es una declaración poderosa de fe. Es un grito al cielo y al infierno que reconoce que todo lo que poseemos, todo lo que somos y todo lo que esperamos ser le pertenece a Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, también abordó este tema, pero lo hizo de una manera que confronta nuestras motivaciones más profundas y expone la religiosidad vacía. En Mateo 2323, reprendió duramente a los fariseos por enfocarse en cumplir con el diezmo de cosas pequeñas como la menta, el eneldo y el comino, mientras descuidaban lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús les dijo que no debían dejar de diezmar, pero les recordó que este acto debía venir de un corazón íntegro, de un corazón que ama a Dios y a su prójimo. Este mensaje sigue siendo increíblemente relevante. Hoy dar el diezmo no tiene valor alguno a los ojos de Dios si no va acompañado de un corazón dispuesto a obedecer y a confiar en Él plenamente. El diezmo no es solo un acto financiero, es una herramienta divina que Dios usa para transformar nuestros corazones y realinear
Nuestras prioridades al dar rompemos con el poder paralizante del materialismo y aprendemos a depender de Dios como nuestro único y verdadero proveedor en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes que nos invitan a acumular, a confiar en nuestras posesiones y a buscar seguridad en nuestras cuentas bancarias. El diezmo es una declaración de guerra espiritual, una declaración de que nuestra confianza está puesta en algo mucho más grande y eterno que lo terrenal. Lucas 12:15 nos advierte con una claridad que atraviesa el alma. Tengan cuidado, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Cuando damos, cuando soltamos con fe lo que tenemos en la mano, demostramos que nuestra seguridad no está en lo que poseemos, sino en aquel que provee. Un ejemplo conmovedor y eterno de esta verdad es la historia de una viuda pobre, que a pesar de su pobreza extrema, entregó 2 pequeñas monedas como ofrenda en el templo, mientras los ricos echaban grandes sumas con ostentación. Jesús, observándola, dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Lucas 2:1, 3, 4. Este acto no solo muestra el valor incalculable del sacrificio, sino también la profundidad de una fe que mueve montañas. La viuda no dio lo que le sobraba, no dio de su abundancia, sino que dio todo lo que tenía, confiando ciegamente en que Dios cuidaría de ella. Esta historia nos desafía hoy a cada uno de nosotros a examinar nuestras propias motivaciones y a considerar si estamos dando con un corazón confiado y agradecido, o si estamos dando por costumbre, por obligación o por miedo. A lo largo de los años he escuchado y visto innumerables testimonios de personas que han descubierto que diezmar no es una pérdida, sino una inversión en el reino de Dios y en su propia relación con Él. Uno de estos testimonios que nunca olvidaré es el de un empresario que, tras años de una crisis financiera devastadora, decidió comenzar a diezmar fielmente. Al principio, parecía una decisión imposible, una locura a los ojos del mundo. Tenía deudas que lo ahogaban, facturas acumuladas y muy pocos ingresos, pero decidió aferrarse a la promesa de Malaquías 3:10 y probar a Dios. Poco a poco, comenzó a ver cambios inesperados, clientes nuevos que aparecían de la nada, oportunidades de negocio que parecían imposibles, y sobre todo, una paz que nunca había experimentado en medio de la tormenta. ¿Qué más lo impactó? No fue el aumento en sus ingresos, sino la transformación radical en su corazón. Aprendió a depender de Dios, no solo para sus finanzas, sino para cada área de su vida, su matrimonio, su salud, sus decisiones. Este testimonio nos recuerda una y otra vez que Dios honra nuestra obediencia, no siempre con recompensas materiales inmediatas, sino con bendiciones espirituales que van mucho más allá de lo que el dinero puede comprar. El acto de dar el diezmo también tiene un propósito comunitario poderoso en los tiempos bíblicos. El diezmo era utilizado para sustentar a los levitas y sacerdotes, quienes dedicaban su vida entera al servicio de Dios. Hoy en día el diezmo sigue siendo la herramienta principal que Dios usa para fortalecer su iglesia y llevar su mensaje de salvación al mundo. Cuando damos, nos convertimos en parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos colaboradores con Dios en su obra, participando activamente en el avance de su reino. Piensa por un momento cuántas vidas han sido transformadas gracias a iglesias y ministerios que funcionan por la generosidad de creyentes fieles como tú. Cada diezmo, cada ofrenda tiene un impacto eterno que no siempre podemos medir en este lado del cielo. Pero ¿qué pasa cuando dudamos en dar? Es normal sentir temor. Es una reacción humana, especialmente cuando enfrentamos desafíos financieros. La historia del maná en el desierto nos ofrece una lección valiosa y profunda sobre confiar en la provisión diaria de Dios durante su travesía hacia la tierra prometida. Los israelitas recibieron maná del cielo cada mañana como sustento milagroso. Dios les dio instrucciones claras: recojan solo lo necesario para el día, porque Él proveería. Nuevamente al día siguiente, algunos, sin embargo, movidos por el miedo y la falta de fe, intentaron acumular más por temor a que no hubiera suficiente. El resultado fue que el maná extra se echó a perder, se llenó de gusanos y apestaba. Esta historia nos recuerda con fuerza que Dios siempre provee para nuestras necesidades día a día
Cuando damos no estamos perdiendo, sino confiando en que Él es fiel para cuidar de nosotros mañana y siempre, si tú crees en la fidelidad de Dios. Si estás listo para confiar en su provisión diaria, escribe en los comentarios: ahora mismo confío en el tiempo de Dios. Hagamos de este espacio un altar de fe, donde declaramos nuestra dependencia de Él. El diezmo también es una oportunidad para liberar nuestro corazón de la ansiedad y el miedo que suelen acompañar a las finanzas. Filipenses 4:19 nos hace una promesa que debería hacernos temblar de gratitud. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta promesa no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que podemos confiar en que Dios está al control, incluso en las circunstancias más desafiantes. Dar con fe nos libera de la carga de tratar de controlar todo y nos permite descansar en su provisión soberana. En última instancia, amigo mío, el diezmo no es solo sobre finanzas, es una declaración de nuestra confianza total en Dios. Es un acto de adoración que honra a aquel que nos dio todo, incluyendo a su propio Hijo. Cuando entendemos esto, el diezmo deja de ser una carga y se convierte en un privilegio gozoso. Es una oportunidad de participar en el plan divino y de experimentar su fidelidad de maneras que nunca imaginaríamos. Al reflexionar sobre estas verdades, una cosa queda clara: el diezmo es una llave espiritual que abre puertas no solo a la provisión, sino a una relación más profunda e íntima con Dios. Cuando damos algo, cambia dentro de nosotros, nuestro enfoque se desplaza de lo terrenal a lo eterno, y comenzamos a ver nuestra vida y nuestras bendiciones como parte de un plan mucho mayor. Dios no necesita nuestro dinero, pero nos invita a dar para enseñarnos a depender de Él, para liberar nuestro corazón de las ataduras del materialismo y para hacernos una bendición en su reino. ¿Qué mejor forma de vivir que confiando plenamente en su amor y provisión? ¿Sabías que el diezmo no solo es un acto de fe, sino también una llave para recibir las bendiciones abundantes de Dios? La Biblia no deja lugar a dudas al respecto en Malaquías 3:10. Dios hace una invitación audaz y única, una promesa que no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Pruébenme en esto y verán si no abro las compuertas del cielo. Esta promesa no solo habla de provisión material, sino de una vida marcada por la paz, la gracia y la plenitud que solo Él puede dar. Sin embargo, estas bendiciones están reservadas para quienes deciden obedecer y confiar en Él a través del diezmo. En Deuteronomio 28 encontramos un reflejo poderoso de esta verdad. Dios promete bendiciones extraordinarias a aquellos que escuchan y obedecen su voz. El pasaje dice: serás bendito en la ciudad y en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado serán benditos. Deuteronomio 2:8, 3, 4. Estas palabras no solo describen prosperidad material, sino un estado de armonía total, un shalom divino en el que cada área de la vida está bajo la cobertura y la bendición de Dios. Cuando damos el diezmo, no estamos simplemente entregando una parte de lo que tenemos, estamos activando las promesas de Dios en nuestra vida, permitiéndole obrar de maneras que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Un ejemplo poderoso de esta dinámica se encuentra en la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta, relatada en 1 Reyes 17 durante una gran sequía y hambruna. Dios envió a Elías a una viuda que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para su hijo y para ella misma. A pesar de sus circunstancias desesperadas, ella obedeció la instrucción de Dios a través de Elías, ofreciendo primero un poco de lo poco que tenía. Lo que siguió fue un milagro. Continuó su provisión de harina y aceite, nunca se agotó. Durante toda la sequía, este relato ilustra una verdad espiritual fundamental. Cuando priorizamos a Dios y su reino, Él no solo cuida de nuestras necesidades básicas, sino que multiplica lo que tenemos de formas inesperadas y sobrenaturales. El principio del diezmo no es solo sobre lo que damos, sino sobre lo que Dios hace con nuestra obediencia a través de este acto. Mostramos que confiamos en que Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades, tal como lo promete Filipenses 4:19. Dios les proveerá de todo lo que necesiten,
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Al dar el diezmo declaramos nuestra dependencia total de Dios, y Él responde abriendo puertas de bendición que de otro modo permanecerían cerradas en el Antiguo Testamento. La provisión divina era visible y palpable en la vida del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dios les dio maná del cielo cada día. Era un recordatorio constante de que Él era su proveedor. Sin embargo, esta provisión también requería obediencia y fe. Aquellos que intentaban acumular más de lo necesario por miedo, descubrieron que el maná se echaba a perder al día siguiente. Una lección directa y poderosa de que la provisión de Dios es suficiente para cada día en nuestra vida actual. El diezmo funciona como una forma de confiar en que Él continuará proveyendo, un recordatorio de que no necesitamos aferrarnos al miedo o a las preocupaciones, porque nuestro Dios es fiel. Cuando Jesús habló sobre el acaso, abundancia no se refirió únicamente a bienes materiales en Juan 10. Él dice una de las frases más revolucionarias de toda la Escritura: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta promesa abarca la plenitud espiritual, emocional y relacional que viene cuando vivimos en comunión con Dios. El diezmo, como acto de fe y obediencia, nos conecta con esta plenitud porque nos libera de la ansiedad que produce el apego a lo material y nos permite experimentar la libertad que solo Él puede ofrecer. En la historia de los evangelios, Jesús destaca otro principio relacionado con la generosidad y las bendiciones. En Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se volcará sobre el regazo de ustedes, una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Este versículo no es una fórmula mágica para obtener riquezas, sino una declaración de un principio espiritual inmutable. La generosidad abre camino a la abundancia en todas las áreas de la vida. Cuando damos, reflejamos el carácter generoso de Dios, y Él a su vez responde con una medida desbordante de su gracia y provisión. La conexión entre el diezmo y las bendiciones no se limita al ámbito personal, sino que también impacta a la comunidad de fe en el templo. El diezmo era utilizado para sustentar a los levitas y sacerdotes, permitiéndoles dedicarse por completo al servicio de Dios. Hoy en día sigue siendo una herramienta que Dios usa para sostener su obra en el mundo. Las iglesias, los ministerios y las misiones son fortalecidos por la fidelidad de quienes diezman, extendiendo las bendiciones más allá de lo que podemos ver. Este ciclo de provisión y generosidad refleja el diseño perfecto de Dios para su reino en Ageo. Encontramos una advertencia clara y sobria sobre las consecuencias de descuidar las prioridades de Dios. El pueblo de Israel había regresado del exilio, pero en lugar de reconstruir el templo se enfocaron en sus propias casas y proyectos personales. Como resultado, enfrentaron dificultades económicas y una profunda sequía espiritual. Dios les dijo: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco; comen, pero no quedan satisfechos; beben, pero no llegan a saciarse; se visten, pero no logran abrigarse; y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Ageo 16. Este pasaje muestra cómo apartarnos de las prioridades divinas lleva a la frustración y a la falta, mientras que honrar a Dios con nuestros recursos trae plenitud y satisfacción. La obediencia en el área del diezmo nos lleva a experimentar la fidelidad de Dios de una manera única. En 2 Corintios 9:6-8, el apóstol Pablo escribe: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Este pasaje resalta que el corazón con el que damos es tan importante como la acción misma a través de las Escrituras. Vemos que el diezmo es una invitación a participar en el diseño divino de provisión y bendición. No es un intercambio comercial con Dios, sino una demostración de nuestra confianza en que Él cumple sus promesas. Cuando damos, abrimos espacio para que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos prever. El salmista lo expresa de esta manera en el Salmo 3, 7, 2, 5. Joven fui y he envejecido,
pero nunca he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. El diezmo también nos permite participar activamente en el cuidado de los demás, reflejando el carácter compasivo de Dios. En Proverbios 3:910, se nos exhorta: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Este principio nos muestra que al dar lo primero a Dios, no solo reconocemos su soberanía, sino que también creamos un ciclo de provisión y bendición que afecta a quienes nos rodean. En cada acto de obediencia, Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también moldea nuestro carácter. El diezmo nos enseña a depender de su provisión diaria, a priorizar su reino y a vivir con un corazón generoso más que un requisito. Es un regalo que nos permite experimentar la abundancia de su amor y su fidelidad. Cuando damos, no solo estamos invirtiendo en el reino de Dios, sino también en nuestra relación con Él, permitiéndole obrar en nuestras vidas de maneras profundas y eternas. El corazón del diezmo es un reflejo de nuestras intenciones más profundas, un espejo de lo que verdaderamente valoramos y en quién confiamos. A lo largo de la Biblia, Dios enfatiza una y otra. Ves que no se fija únicamente en lo que hacemos, sino en el motivo detrás de nuestras acciones. Esto es particularmente claro en la historia de Caín y Abel, uno de los primeros relatos bíblicos que aborda las ofrendas a Dios. Ambos llevaron algo de su trabajo al Señor, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada. Génesis 4:4-5 explica que Abel presentó lo mejor de las primeras crías de su rebaño, mientras que Caín ofreció parte de los frutos de la tierra. Aunque ambos actos eran externos, el corazón de Abel estaba alineado con una devoción sincera, mientras que el de Caín no lo estaba. Este contraste pone de manifiesto que Dios valora la intención por encima de la acción. El diezmo, cuando se ofrece desde un corazón dispuesto y agradecido, se convierte en un acto de adoración que agrada a Dios. Sin embargo, cuando es tratado como una obligación fría o un acto de autopromoción, pierde su propósito espiritual. En Marcos 12, Jesús observaba cómo las personas depositaban sus ofrendas en el templo. Muchos ricos daban grandes sumas, pero fue una viuda pobre quien capturó su atención al ofrecer 2 pequeñas monedas. Jesús dijo: esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque dieron de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Este acto no fue significativo por la cantidad, sino por el tesoro, sacrificio y la fe que revelaba su corazón. Dar con el corazón correcto no solo agrada a Dios, sino que también nos transforma al entregar a Dios lo que valoramos. Reconocemos que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Esta verdad se reafirma en 2 Corintios 97, donde el apóstol Pablo escribe: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí la alegría se convierte en una señal de que nuestro corazón está en el lugar correcto, libre del peso, del egoísmo o la avaricia, y lleno de gratitud hacia Dios. El corazón detrás del diezmo es un tema recurrente en las Escrituras, porque Dios entiende que el dinero y las posesiones tienen el poder de atar nuestro corazón. En Mateo 6:21 Jesús enseñó: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este principio es ineludible. Aquello en lo que invertimos nuestro tiempo, dinero y energía revela lo que más valoramos. Al diezmar, no solo demostramos nuestra fe, sino que también liberamos nuestro corazón de la esclavitud al materialismo. Esta conexión entre el corazón y el acto de dar es evidente en la relación entre el pueblo de Israel y Dios en Malaquías 3. Cuando Dios confronta al pueblo por retener los diezmos, no es solo una cuestión de finanzas, sino de fidelidad. Él pregunta: ¿acaso roba el hombre a Dios? ¿Ustedes me están robando? Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Esta acusación no se trata simplemente de desobediencia, sino de un corazón que había perdido su devoción. El acto de retener el diezmo reflejaba una falta de confianza en Dios como proveedor y una desconexión espiritual con Él. Cuando el corazón está alineado con Dios, el diezmo deja de ser un desafío y se convierte en un gozo. Esta verdad se ejemplifica en el relato de los israelitas, cuando ofrecieron para la construcción del tabernáculo. En Éxodo 36,
Moisés tuvo que pedir al pueblo que dejara de traer ofrendas, porque ya tenían más que suficiente para completar la obra. Este espíritu de generosidad desbordante provino de un pueblo cuyo corazón había sido tocado por la presencia y las promesas de Dios. Este ejemplo nos muestra lo que sucede cuando damos con el corazón correcto. Nuestras ofrendas no solo cumplen un propósito, sino que también reflejan nuestra comunión con Dios. El diezmo no es solo un acto externo, sino una disciplina que moldea al carácter. Al practicarlo aprendemos a confiar en Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Esta lección fue enseñada en el maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. Cada día tenían que recoger lo suficiente para ese día, confiando en que Dios volvería a proveer al día siguiente. Cualquier intento de acumular maná resultaba en su descomposición un recordatorio de que la provisión diaria de Dios era suficiente. De manera similar, el diezmo nos enseña a depender de su fidelidad y a vivir con la certeza de que Él proveerá para todas nuestras necesidades a lo largo de las Escrituras. Vemos que el corazón generoso no solo bendice al dador, sino que también tiene un impacto eterno en Proverbios 3:910. Se nos exhorta: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Este pasaje conecta directamente la honra a Dios con la bendición, pero la clave está en la actitud del corazón. Al dar no se trata de un intercambio, sino de una relación de confianza y devoción. El acto de diezmar también revela nuestra disposición para participar en el propósito de Dios. Cuando damos, no solo estamos reconociendo su soberanía, sino que también estamos contribuyendo a su obra en la tierra. El diezmo, al ser usado para sostener el ministerio y extender el evangelio, se convierte en una herramienta para cumplir su plan divino. Esta participación nos recuerda que somos colaboradores con Dios, una posición que no solo honra su nombre, sino que también transforma nuestro entendimiento de nuestras propias bendiciones. El corazón detrás del diezmo también tiene el poder de derribar barreras espirituales. En Hechos 20:35. El apóstol Pablo cita las palabras de Jesús: es más bienaventurado dar que recibir. Esta declaración desafía la lógica humana, pero contiene una profunda verdad espiritual. Al dar con un corazón agradecido, experimentamos una libertad y un gozo que solo pueden venir de Dios. Es un recordatorio de que nuestras bendiciones no están destinadas a ser acumuladas, sino compartidas como parte de un diseño más grande. El diezmo nos invita a examinar nuestras prioridades y a realinear nuestro corazón con las prioridades de Dios. Es un acto que trasciende lo financiero y toca lo más profundo de nuestra relación con Él. Cuando damos, nos recordamos a nosotros mismos que todo lo que tenemos viene de su mano. Es un recordatorio constante de su fidelidad y de nuestra dependencia de Él. La Biblia está llena de ejemplos que subrayan la importancia de un corazón dispuesto y generoso, desde Abel hasta los israelitas, pasando por la viuda del Evangelio y los primeros creyentes. Cada historia destaca que Dios no necesita nuestras ofrendas, sino que las utiliza para moldearnos y bendecirnos. Cada vez que damos con un corazón agradecido, declaramos nuestra confianza en su carácter y nuestras acciones reflejan su amor. El diezmo, cuando se entiende desde esta perspectiva, deja de ser un acto aislado y se convierte en una expresión continua de nuestra relación con Dios. Es un acto que no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro ser al dar. Permitimos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros, recordándonos que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. En ese reconocimiento encontramos la verdadera libertad y plenitud que solo Él puede ofrecer. El diezmo no es solo un acto de obediencia, es una herramienta transformadora que toca cada aspecto de nuestra vida. Aunque a primera vista pueda parecer una acción económica, su impacto va mucho más allá de lo visible. Cuando nos comprometemos a diezmar, no solo entregamos una parte de lo que tenemos, sino que también permitimos que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. Es una práctica que nos invita a revisar nuestras prioridades, a evaluar qué ocupa el centro de nuestras decisiones y a liberar nuestro corazón de las cadenas que nos atan a lo material. La transformación que produce el diezmo comienza con nuestra percepción de las cosas que poseemos en una
sociedad que celebra la acumulación y la seguridad financiera. El acto de entregar un porcentaje de nuestros ingresos puede parecer contradictorio, incluso irracional. Sin embargo, en este acto encontramos una declaración espiritual. Nuestras riquezas no nos definen ni nos sostienen porque nuestra verdadera fuente de seguridad está en Dios al darnos. Posicionamos en una postura de confianza, permitiendo que su provisión reemplace nuestra dependencia de lo material en Mateo 6. 24. Jesús nos confronta con una verdad poderosa. Nadie puede servir a dos señores, o bien odiarán a uno y amarán al otro, o bien serán leales a uno y despreciarán al otro. No pueden servir a la vez a Dios y al dinero. Este versículo no es solo una advertencia, es un llamado a tomar una decisión que definirá la dirección de nuestra vida. El diezmo nos ayuda a hacer esa elección, recordándonos que nuestro corazón debe estar alineado con el reino de Dios y no con las promesas vacías de la riqueza terrenal. Cada vez que diezmas estás reafirmando tu lealtad a Dios y rechazando la idolatría del dinero. El impacto transformador del diezmo también se extiende a nuestra relación con los demás en 2 Corintios 9:11. Pablo escribe: serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Este pasaje revela que cuando practicamos la generosidad, Dios no solo nos provee, sino que también utiliza nuestras acciones para inspirar gratitud y adoración en quienes nos rodean. El diezmo nos conecta con un propósito mayor, mostrándonos que nuestras finanzas pueden ser una herramienta para bendecir a otros y glorificar a Dios, además de afectar nuestras relaciones. El diezmo tiene el poder de renovar nuestra mente. En Romanos 122 se nos exhorta a no conformarnos al sistema del mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra manera de pensar. Este principio se aplica de manera directa al manejo de nuestras finanzas. Diezmar requiere una mentalidad contracultural, una disposición a ver nuestras posesiones como un medio para servir a Dios en lugar de una fuente de satisfacción personal. Al dar nuestra disciplina, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a valorar lo eterno sobre lo temporal. Otro aspecto crucial de esta transformación es la capacidad del diezmo para enseñarnos el contentamiento. En Filipenses 4:1213, Pablo dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diezmar, incluso en tiempos de dificultad, nos ayuda a desarrollar este contentamiento, recordándonos que nuestra fuerza y provisión vienen de Cristo y no de nuestras circunstancias. Este contentamiento, a su vez, nos libera de la ansiedad que suele acompañar a las preocupaciones financieras. El diezmo también tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios, profundizándose más íntima en Hebreos 11:6. Se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y diezmar es un acto que exige fe al entregar una parte de lo que hemos recibido. Estamos diciendo: Dios, confío en que tú suplirás todo lo que necesito. Este tipo de fe no solo agrada a Dios, sino que también fortalece nuestra confianza en su carácter y su provisión. Con cada paso de obediencia, nuestra fe crece y nuestra relación con Él se profundiza. La transformación que produce el diezmo no se limita a lo interno, también se refleja en lo externo, específicamente en nuestras acciones y prioridades. En Mateo 6:33, Jesús nos da una instrucción clara: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El diezmo es una forma tangible de buscar el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Es un recordatorio constante de que nuestras acciones deben reflejar nuestras creencias y que nuestra fe debe ser evidente en la forma en que manejamos nuestras finanzas. Otra dimensión de esta transformación se encuentra en la disciplina que el diezmo introduce en nuestra vida al establecer un patrón regular de dar. Aprendemos a manejar nuestros recursos con intención y sabiduría. Proverbios 215 dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso.
Diezmar nos enseña a planificar con intención, no solo en términos financieros, sino también en cómo utilizamos nuestro tiempo y talentos para honrar a Dios. El diezmo también nos desafía a examinar nuestras prioridades y a alinearlas con los confricio. Valores del reino de Dios. En Lucas 12:34 Jesús dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este versículo nos invita a reflexionar sobre dónde estamos invirtiendo nuestros recursos. ¿Y qué dice eso sobre nuestras prioridades al dar el diezmo? Estamos diciendo que nuestro tesoro está en el reino de Dios y que nuestro corazón le pertenece a Él. Este acto de alineación no solo afecta nuestras finanzas, sino cada área de nuestra vida. La transformación personal que produce el diezmo es un testimonio del poder de Dios para renovar nuestro corazón y mente. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, pero que produce frutos duraderos. A medida que damos, aprendemos a confiar más en Dios, a valorar lo eterno sobre lo complejo, temporal, y a vivir con un propósito claro. Este cambio no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder transformador de su amor y su provisión. Al practicar el diezmo, no solo estamos obedeciendo un principio bíblico, estamos participando en una obra que tiene implicaciones eternas. Cada vez que damos, estamos invirtiendo en el reino de Dios y permitiendo que Él use nuestras ofrendas para su gloria. Este acto de fe y obediencia transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter, enseñándonos a depender de su fidelidad y a vivir con una perspectiva eterna. El diezmo es una herramienta poderosa que Dios usa para moldearnos a su imagen, enseñándonos a confiar, a ser generosos y a vivir con un corazón agradecido. A través de esta práctica, descubrimos que nuestras finanzas no son un fin en sí mismas, sino un medio para honrar a Dios y bendecir a los demás. En este proceso somos transformados desde adentro hacia afuera, reflejando cada vez más el carácter de aquel que nos llamó a vivir en comunión con Él. El diezmo es uno de los temas más malinterpretados dentro de la práctica cristiana, no porque carezca de claridad en las Escrituras, sino porque las ideas humanas y los conceptos erróneos han distorsionado su propósito y significado. A menudo quienes cuestionan el diezmo lo ven como una imposición o como un intento de manipulación financiera. Pero la palabra de Dios revela algo muy diferente desde el principio. El diezmo no fue diseñado para beneficiar a Dios, quien no necesita nada de lo que poseemos, sino para transformar nuestro corazón y nuestras prioridades. Es un acto que conecta a los creyentes con el carácter de Dios y los libera de las cadenas del materialismo y el egoísmo. Uno de los conceptos erróneos más comunes es que el diezmo es solo para aquellos que tienen en abundancia. Pero la Biblia deja claro que el diezmo no depende de la cantidad que poseemos, sino de nuestra disposición a confiar en Dios. En Marcos 12, Jesús destacó la ofrenda de una viuda que dio 2 pequeñas monedas. Lo que para otros parecía insignificante, para Jesús era inmenso, porque revelaba la profundidad de su fe. Su acto nos muestra que el diezmo no es una cuestión de montos, sino de confianza en que Dios proveerá incluso en los momentos de mayor escasez. Otro error frecuente es creer que el diezmo es una forma de comprar bendiciones o favores de Dios. Esta idea surge de una comprensión errónea de pasajes como Malaquías 3:10, donde Dios promete abrir las ventanas de los cielos para aquellos que traen sus diezmos. Este versículo no implica que el diezmo sea una transacción en la que entregamos dinero para obtener beneficios. Más bien es una invitación a confiar en la fidelidad de Dios y a participar en su diseño divino de provisión y bendición. El diezmo no manipula a Dios, sino que abre nuestro corazón para recibir su provisión en maneras que no siempre son materiales. La confusión también surge cuando el diezmo se ve como un mandamiento rígido y legalista, más que como un acto de adoración y gratitud. En el Nuevo Testamento, Jesús no abolió el principio del diezmo, pero sí lo enmarcó dentro de un contexto más amplio de justicia, misericordia y fe. En Mateo 2323, Jesús reprendió a los fariseos por diezmar meticulosamente, mientras descuidaban lo más importante. Su crítica no era hacia el diezmo en sí, sino hacia una práctica desconectada del corazón y de la intención correcta. Este mensaje nos recuerda que el
diezmo no debe ser una carga, sino una expresión de nuestra devoción a Dios. A menudo también se malinterpreta el propósito del diezmo dentro de la iglesia. Algunos lo ven como un simple mecanismo de sostenimiento institucional, perdiendo de vista su dimensión espiritual en el Antiguo Testamento. Los diezmos se usaban para sostener a los levitas, quienes no tenían herencia territorial y dedicaban su vida al servicio de Dios. Este principio no era meramente funcional, sino una forma de reflejar la dependencia de toda la comunidad en la provisión de Dios. Hoy el diezmo sigue siendo una herramienta que Dios usa para extender su reino, sostener ministerios y llevar esperanza a los necesitados más allá de lo práctico. Es un acto de colaboración con su obra en la tierra. La idea de que el diezmo es opcional o irrelevante en la actualidad es otra interpretación errónea que ha ganado terreno. Algunos argumentan que el diezmo era exclusivo del Antiguo Testamento y que ya no es necesario bajo el pacto de la gracia. Sin embargo, Jesús nunca rechazó el principio del diezmo, sino que lo reafirmó como parte de una vida de obediencia y adoración integral. Aunque el contexto cultural ha cambiado, los principios espirituales que sostienen el diezmo son eternos. Reconocer la soberanía de Dios, confiar en su provisión y participar en su obra. La gracia no anula estas verdades, las profundiza. Es importante entender que el diezmo no es un medio para ganar el favor de Dios. Su amor y salvación son dones gratuitos que no podemos comprar ni merecer. El diezmo no es una condición para recibir la gracia de Dios, sino una respuesta a ella en 2 Corintios 97. Pablo nos exhorta a dar con alegría, no por obligación. Este versículo encapsula la esencia del diezmo, un acto voluntario de gratitud y fe que fluye de un corazón transformado por el amor de Dios. Cuando damos, no estamos buscando ganarnos su favor, sino reflejando el carácter generoso de aquel que nos dio todo. La incomprensión sobre el diezmo también puede conducir a una falta de confianza en su propósito. Muchas personas dudan de que su diezmo haga una diferencia significativa o se preocupan por cómo será utilizado. Sin embargo, la Biblia nos llama a confiar en que Dios es soberano sobre cada aspecto de nuestra obediencia, incluyendo nuestras ofrendas. En Marcos 6:41, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, una cantidad aparentemente insignificante, y los multiplicó para alimentar a miles. Este milagro nos enseña que cuando ofrecemos lo que tenemos con un corazón sincero, Dios puede usarlo de maneras que exceden nuestra comprensión. El diezmo es un recordatorio constante de que nuestras finanzas están bajo el control de Dios y no de las circunstancias. En un mundo donde las preocupaciones económicas pueden fácilmente consumirnos, diezmar nos libera de la ansiedad al recordarnos que nuestra provisión no depende de lo que tenemos, sino de quién es nuestro proveedor. Filipenses 4:19 lo afirma con claridad. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a vivir en la libertad que viene de confiar plenamente en Dios. Además, el diezmo nos desafía a vivir con un sentido de propósito y enfoque eterno. Cuando damos, estamos invirtiendo en algo mucho más grande que nosotros mismos, el reino de Dios. En Mateo 620, Jesús nos insta a acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no se meten a robar. Esta instrucción nos recuerda que el diezmo no es una pérdida, sino una ganancia eterna. Cada ofrenda es una semilla plantada en el reino de Dios, una inversión en vidas transformadas y en la expansión de su mensaje de esperanza. El diezmo también nos enseña a valorar lo que tenemos y a vivir con gratitud en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Nos invita a reconocer la abundancia que ya hemos recibido. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. El acto de dar no solo refleja gratitud, sino que también la cultiva. Nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo y nos ayuda a vivir con un corazón agradecido. Cada malentendido sobre el diezmo, cuando se confronta con la verdad bíblica, se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra fe y nuestra comprensión de Dios más allá de los conceptos erróneos y las interpretaciones humanas. El diezmo es un principio eterno que nos llama a confiar, a obedecer y a
Participar en el diseño divino de provisión y bendición es un acto que cuando se practica con el corazón correcto, no solo transforma nuestras finanzas, sino también nuestra relación con Dios y nuestra perspectiva sobre la vida, al superar las barreras del entendimiento humano y alinearnos con la verdad de su palabra. Encontramos la libertad y la plenitud que solo Él puede ofrecer. El diezmo no es solo un acto de obediencia o un reflejo de nuestro corazón, sino una pieza esencial en el plan eterno de Dios para su creación. Desde el principio vemos cómo todo lo que Él ha diseñado tiene un propósito específico, una función que trasciende el momento y que encaja perfectamente en su obra redentora. El diezmo no es la excepción. Es un principio divino que no solo moldea nuestra relación con Dios, sino que también juega un papel crucial en la administración de su reino en la tierra. Es a través del diezmo que Dios nos invita a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, un plan que impacta vidas, transforma comunidades y extiende su mensaje a todos los rincones del mundo. En Génesis, cuando Dios creó el mundo, estableció un orden claro. Cada parte de su creación tenía un propósito y todo apuntaba hacia su gloria. Este principio de orden también se refleja en la forma en que Él instruyó a su pueblo a vivir en Levítico 27:30. Dios declara que el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano del suelo o fruto de los árboles, pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor. Este mandato no era un simple acto de devoción personal, sino una forma de establecer su soberanía sobre todas las cosas. El diezmo se convirtió en un recordatorio constante de que todo lo que poseemos le pertenece a Él y que estamos llamados a administrar con sabiduría lo que Él nos ha confiado a lo largo de la historia de Israel. Vemos cómo el diezmo sirvió como un medio para sostener el culto, la enseñanza y el cuidado de la comunidad. En Números 1821, Dios asignó el diezmo como la herencia de los levitas, quienes no recibieron tierras como el resto de las tribus. Su trabajo consistía en servir en el templo y guiar espiritualmente al pueblo. Este diseño no solo garantizaba que las necesidades físicas y espirituales de los levitas fueran cubiertas, sino que también recordaba al pueblo que su adoración y obediencia eran parte integral del plan divino. El propósito del diezmo no se limitaba al sostenimiento del culto. También era una herramienta para promover la justicia y la equidad. En la comunidad, en Deuteronomio 14, 2829, Dios instruyó que cada 3 años se apartara un diezmo especial para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, asegurando que nadie fuera olvidado. Este acto de generosidad reflejaba el corazón compasivo de Dios y su deseo de que su pueblo cuidara de los más vulnerables. Al cumplir con este mandato, Israel no solo obedecía a Dios, sino que también participaba activamente en su misión de traer restauración y esperanza a un mundo quebrantado. El diseño del diezmo en el Antiguo Testamento apunta hacia una verdad más profunda. Dios nos llama a colaborar con Él en su obra redentora. Cuando damos, no solo estamos devolviendo lo que ya es de Él, sino que también estamos sembrando en su reino, permitiéndole usar nuestras ofrendas para cumplir su propósito en la tierra. Este principio sigue siendo relevante hoy. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que todo lo demás nos será añadido. El diezmo es una forma tangible de priorizar el reino, poniendo nuestras finanzas al servicio de su obra y confiando en su provisión para nuestras necesidades. El diezmo también nos enseña a vivir con una perspectiva eterna. En un mundo obsesionado con lo temporal, el acto de dar nos recuerda que estamos llamados a invertir en lo que realmente importa. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:1920. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Este pasaje no solo nos invita a reevaluar nuestras prioridades, sino que también nos muestra que nuestras ofrendas tienen un impacto que trasciende el aquí y el ahora. Cada vez que damos, estamos contribuyendo a la expansión del reino de Dios y al cumplimiento de su propósito eterno. El apóstol Pablo refuerza esta idea en 2 Corintios 9, 12, 13, donde escribe que esta ayuda, que es un servicio sagrado,
no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosidad en compartir con ellos y con todos. Aquí vemos cómo el diezmo no solo satisface necesidades prácticas, sino que también glorifica a Dios y fortalece la fe de quienes son bendecidos por nuestra obediencia en la iglesia primitiva. Este principio se tradujo en una comunidad marcada por la generosidad y la unidad. Hechos 2. 4.445. Describe cómo los creyentes compartían todo lo que tenían, vendiendo propiedades y posesiones para ayudar a quienes estaban en necesidad. Aunque el diezmo no se menciona explícitamente en este contexto, el espíritu detrás de esta práctica era el mismo, un compromiso con el reino de Dios y un deseo de participar en su plan redentor. Este modelo de vida comunitaria no solo sostenía a los creyentes, sino que también era un testimonio poderoso del amor de Dios para el mundo. El diezmo no solo beneficia a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan. En Proverbios 11:25 se nos dice que el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros será saciado también. Este principio refleja la naturaleza de Dios, quien es infinitamente generoso y fiel para proveer a sus hijos. Cuando damos, no solo obedecemos, sino que también nos alineamos con su carácter, permitiéndole transformarnos a su imagen. Al participar en el plan de Dios a través del diezmo, también aprendemos a confiar en su soberanía en tiempos de incertidumbre o escasez. El acto de dar nos recuerda que nuestras vidas están en sus manos y que Él es fiel para cumplir sus promesas. En Hebreos 13:5 se nos exhorta: manténganse libres del amor al dinero y conténtate con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este versículo encapsula la confianza que el diezmo cultiva en nuestro corazón, una confianza que no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. El diezmo también nos desafía a vivir con un propósito claro. En lugar de enfocarnos en acumular bienes o perseguir metas temporales, nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden contribuir al cumplimiento del plan eterno de Dios. Es un recordatorio constante de que somos parte de una historia más grande, una historia que comenzó en el Edén, que culminó en la cruz y que se extenderá por toda la eternidad. Al dar, nos unimos a esta narrativa, participando activamente en la obra de Dios en el mundo. En última instancia, el diezmo es un acto de adoración. No se trata solo de finanzas, sino de rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor. En Romanos 12:1 Pablo nos insta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, como un acto de adoración espiritual. Aunque este versículo no menciona específicamente el diezmo, encapsula la actitud que debemos tener al dar, una entrega total y sincera que glorifique a Dios y refleje nuestra gratitud por su gracia. El plan de Dios para el diezmo no es un sistema arbitrario ni un conjunto de reglas rígidas, sino una invitación a participar en su obra de redención y restauración. Cada vez que damos, estamos sembrando en un reino que nunca perecerá, un reino que trae esperanza, sanidad y transformación al mundo. Es un privilegio ser parte de este plan, un recordatorio de que nuestras vidas y nuestras posesiones tienen un propósito eterno. Al entender el diezmo desde esta perspectiva, descubrimos que no es una carga, sino una bendición, que nos conecta con el corazón y la misión de Dios. El diezmo, aunque profundamente fundamentado en las Escrituras y lleno de significado espiritual, es mucho más que un acto externo de obediencia o una expresión de gratitud. Es un reflejo del diseño perfecto de Dios, un mecanismo que Él utiliza para conectarnos con su propósito, transformarnos desde el interior y revelar verdades que no siempre comprendemos a primera vista. En esta conclusión, quiero invitarte a explorar una dimensión del diezmo que quizás no habíamos considerado del todo: su impacto como una herramienta de renovación espiritual, una expresión de adoración que trasciende lo material y una invitación a vivir bajo el ritmo divino de provisión y confianza. Desde el principio de la creación, Dios estableció patrones que reflejan su carácter. Cada ciclo en la naturaleza, desde el crecimiento de las plantas hasta el ritmo de las estaciones, es una evidencia de su orden perfecto.
El diezmo, como parte de este diseño, no solo revela nuestra dependencia de Dios, sino que nos alinea con su ritmo de provisión. Es un acto que nos invita a salir del caos del mundo donde todo parece girar en torno al consumo y la acumulación, y a entrar en un flujo de confianza y descanso en el que reconocemos que Él es la fuente de todo este ritmo. No solo nos da estabilidad, sino que nos recuerda que estamos llamados a vivir como ciudadanos de un reino que opera bajo principios completamente distintos a los del sistema del mundo cuando damos. Algo profundo ocurre en nuestro interior, más allá de lo visible. Más allá de la entrega de recursos, se produce un movimiento espiritual que libera nuestro corazón de las cadenas del egoísmo y el temor. Es en ese acto de soltar lo que creemos que nos sostiene, donde encontramos la verdadera libertad. Jesús lo expresó claramente en Lucas 12, 22, 24, cuando dijo: no se preocupen por su vida qué comerán, ni por su cuerpo con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo. Más que la ropa, consideren los cuervos no siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta, y ustedes valen mucho más que las aves. En el acto de diezmar, declaramos que nuestra confianza no está en lo que poseemos, sino en aquel que cuida de nosotros, con un amor que nunca falla. El diezmo también tiene un poder transformador que va más allá de nuestras finanzas. Es una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a vivir con una perspectiva eterna y para desarrollar en nosotros un espíritu de generosidad que refleja su propio corazón. En 1 Juan 3, 17 se nos desafía con estas palabras: si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no tiene compasión de él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en esa persona? El diezmo nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos, a ver las necesidades de los demás y a participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Es un recordatorio constante de que nuestras vidas están destinadas a ser un canal de su amor y provisión. Para quienes nos rodean en esta exploración del diezmo, no podemos ignorar su dimensión como acto de adoración. La adoración no se limita a lo que hacemos en un templo o en un momento específico. Es una postura del corazón, una disposición continua a honrar a Dios con cada aspecto de nuestra vida. El diezmo es una de las formas más tangibles de expresar esta adoración. En Proverbios 3, 9 se nos exhorta a honrar al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Este acto de dar lo primero y lo mejor no es solo un mandamiento, es una declaración de amor, un reconocimiento de que todo lo que somos, tenemos, proviene de Él y le pertenece. Al diezmar, no solo cumplimos con una obligación, sino que también nos unimos a un coro de adoradores que a lo largo de la historia han reconocido a Dios como el único digno de nuestra alabanza. El acto de diezmar también nos recuerda que vivimos en un mundo que no es nuestro hogar final. Cada vez que damos, estamos invirtiendo en un reino eterno, un reino que trasciende nuestras circunstancias actuales y que promete una gloria que supera cualquier cosa que podamos imaginar. Jesús nos lo recordó en Juan 1, 4, 2, 3, cuando dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, volveré y los llevaré conmigo para que estén donde yo esté al dar. Nos recordamos a nosotros mismos que nuestras posesiones terrenales son temporales y que nuestra verdadera herencia está en los cielos. Finalmente, el diezmo es una invitación a participar en la narrativa divina, una historia que comenzó en la creación, que alcanzó su clímax en la cruz y que culminará en la redención de todas las cosas. Cada vez que damos, nos unimos a esta historia, contribuyendo a la obra de Dios en el mundo y declarando que creemos en su plan. Es un acto que trasciende lo individual y se conecta con lo colectivo, uniendo a los creyentes en una misión compartida de traer esperanza, restauración y vida a un mundo que desesperadamente lo necesita. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te pido que no te quedes callado. Escribe en los comentarios: yo elijo confiar, para que otros vean tu fe y se animen. Y no te olvides de suscribirte a este canal y compartir este video, no por los números, sino para que juntos levantemos un altar de fe que alcance a las almas perdidas que necesitan
Escuchar esta verdad, hoy es el día de la decisión, hoy es el día de la bendición.